Bienvenidos chicos al canal de Tercer Piso, donde nos acompañan Polo, Dro y mi persona Chucky, al segmento. Hablemos de... Donde analizamos la información y hoy hablaremos de los Tyrants, específicamente de los modelos Proto Tyrant T001 y Tyrant T002. Primero, antes que hablar de estos modelos, es necesario hablar de generalidades. Y primero, ¿qué es un Tyrant? Esta es una arma bioorgánica creada combinando un ser humano compatible con el virus Tyrant. Entre comillas, entre paréntesis, como lo resumimos nosotros, virus T. Y esto ocurre por infección primaria, ya que es algo pensado en desarrollarse. Los encargados de llevar estas investigaciones fueron la división de la Corporación Umbrella localizada en Estados Unidos durante los años 1988 y 1998, mientras estaban en el proyecto Tyrant. Estas armas bioorgánicas se diferencian del zombie por el simple hecho de que lo superan en todos los aspectos, hablando de fuerza, velocidad y sobre todo en el apartado de la inteligencia, por lo que en esos años se consideraban como el arma biológica definitiva. Y el objetivo de esto era para venderlos como armas durante las guerras y así obtener beneficios. Inclusive, después de la caída de Umbrella, igual se continuó dando diferentes versiones de estas especies. Ok, lo que habla de su éxito mientras se llevaba a cabo el proyecto. Pero tengo una seria duda. Háblame de puntos débiles expuestos. Como le mencionamos, el desarrollo de este proyecto comenzó en 1998, con el objetivo de crear un arma bioorgánica y avanzada para uso militar. El virus T tenía la particularidad de causar la gran mayoría de los infectados daño cerebral que les producía necrosis, por lo que no era efectivo a lo largo del plazo. Aparte que el éxito de estos experimentos era bastante limitado. Esto era en el caos de aplicar el virus en los humanos, ya que por otro lado los proyectos de Cerberus y los Hunter eran mucho más exitosos por su compatibilidad. Debido a esto, Umbrella decidió dividirse en el trabajo con respecto a qué trabajarían. La división norteamericana se encargaban de crear armas bioorgánicas físicamente superiores, mientras que la división europea trabajaba más en el componente de preservar la inteligencia. Para esto, el proyecto Tyrant quería crear un arma bioorgánica con los siguientes parámetros: mayor fuerza física e inteligencia similar o casi humana, para que así fuera capaz de interpretar comandos, ya que sin este componente no era capaz de hacerlo atractivo para las ventas con los militares. Cuando se estaba llevando a cabo los estudios en los laboratorios Arclight, se llegó a la conclusión de que para crear a un individuo con estas características, el virus T debía ser compatible con el infectado, sobre todo para preservar el componente más importante, que era la inteligencia, que iba asociado a muy pocos genes. Aparte, que era encontrado en un volumen muy pequeño de individuos, por lo que no era muy coste efectivo, ya que debían hacer estudios genéticos previos para no desperdiciar materiales, por decirlo así. Por lo que se les ocurrió entonces crear una nueva cepa viral por medio de mutaciones del mismo virus T, para que entonces así aumentara la probabilidad de éxito y con mayor posibilidad de combinarse adecuadamente con otros genes. Esto no es algo muy lejos de la realidad, ya que si vemos variabilidad de expresiones en los pacientes infectados por virus respiratorios, por dar un ejemplo, donde vemos un espectro variable de presentaciones clínicas o inclusive personas sin síntomas. Esto quiere decir que tiene importancia cómo la persona infectada reacciona al virus, así como también el sistema inmune ataca ese virus sin comprometer la vida del infectado. Esto nos lleva entonces a finales de la primavera de 1998, donde oficialmente el proyecto empezó a entrar en la etapa de producción, ya que se completó una cepa llamada Epsilon, que tenía la capacidad de causar mutaciones a un ritmo acelerado, llevando a un aumento del tamaño y fuerza del sujeto, por lo que influye mucho en las hormonas de crecimiento, así como también a una hipertrofia de células musculares. Pero esto era súper peligroso y en la mayoría de los sujetos podría ser fatal, ya que esta situación llevaría al cuerpo a un proceso de alta demanda metabólica. Pero bueno,
no fue limitante, ya tenían una cepa más compatible, por lo que se fue coordinado el envío de convictos, entonces iniciar las pruebas oficiales. Postdata, todos murieron. Eso sí, no se tiene certeza de la cantidad de individuos que se utilizaron para esta prueba, más sin embargo, se tiene una numeración para los humanos que sobrevivieron a este experimento y eran los siguientes: el T001, el T002 y el T011. En base a esto, se tiene en consideración como límite que fueron 11 personas utilizadas, pero podrían ser más inclusive. De estos tres, uno de ellos fue utilizado para otro experimento llamado Proyecto Talos, que era el modelo T011, que fue evacuado del laboratorio Arclay en julio de 1998 para ese proyecto que podríamos hablar en otro video. Imagínense que este proyecto era tan complicado de llevar que la mutación era súper rápida y requería de cirugías para compensar el daño corporal producto de la exposición a alta carga del virus T, que incluso se seleccionaban diversos órganos de sujetos compatibles. Al trabajar con el modelo T001, se fueron percatando que existía una severa degradación mental del individuo. Según el estudio, como era la primera prueba, por decirlo así, se le había aplicado una alta carga del virus T, confiándose que esta cepa Epsilon era más aceptable para una mayor cantidad de individuos. Incluso fue tan alta que presentaba hasta necrosis dermatológica, esto es básicamente muerte de la misma piel. Lo positivo de esto, según los científicos, era que para sus siguientes pruebas ya determinarían la cantidad de virus a aplicar para los próximos sujetos de prueba, que en estos casos llevó al desarrollo del T002 y al T011. Con esto pasamos a la descripción global de los modelos Tyrant. Presentan una altura mayor a la de cualquier otro ser humano, y esto va a ser un nivel tan radical que supera los 2 metros hasta un máximo conocido de 4 metros. Esto se da por la gran liberación de hormonas de crecimiento, mientras que por otro lado ocurre una de la reestructuración de la musculatura, ya que hay mayor hipertrofia de las células musculares que le lleva a tener una fuerza muy elevada y a su vez adquieren mayor velocidad al correr por la distribución del uso energético. Otro de los beneficios es que ellos adquieren su propia arma, que en este caso son unas garras para penetrar a sus objetivos, empalar o rasgar o triturar, básicamente un arma portátil, que eso es todo o nada. Ah, sí. Algo también característico de los dos modelos que hablaremos en este video es la presencia de un segundo o un tercer corazón. Este es un procedimiento estándar en estas especies, ya que el cuerpo, al aumentar a un tamaño considerable, la demanda será mayor e inclusive se requiere mayor presión para distribuir a todos los órganos. En base a mi observación, yo pienso que les colocaban corazones de jirafa, ya que ellos cumplen esas características, y que no podría suplir adecuadamente el corazón humano, ya que si este se dilata más de lo usual, al final pierde fuerza. Chicos, haciendo una pequeña pausa para comentarles que si por ahora les gusta el video, tenemos en la descripción el playlist Hablemos de, donde podrán ver otros videos o hasta próximos estrenos. Si tienen ideas o juegos que quisieran que abordáramos por este estilo, pueden escribirnos en los comentarios. Y por otro lado también tenemos una sección llamada Una cruceta y los 6 botones, que lo dejaremos también en la descripción por si desean pasar a verlo. Gracias por acompañarnos en este video. Ahora sí, continuemos. Vamos entonces con el Tyrant prototipo, o en gringo, Proto Tyrant T001. T001 para los muchachos, para los amigos. Este fue el que sentó las bases para la creación de especies posteriores y aparece durante los eventos de Resident Evil Zero, así como también en Resident Evil The Umbrella Chronicles. Este tenía una vida triste, ya que estaba programado para ser descartado por sus fallas, pero tuvo la oportunidad de ser libre durante el brote que se presentó en las montañas Arclay, cuando el laboratorio quedó contaminado. La primera en encontrarse con este ser celestial fue la famosísima, la icónica, la farabullosa, la majestuosa Rebecca Chamber. El día 23 de julio, escuché en el fondo un inútil en la habitación giratoria del PF4. Ella logró dejarlo fuera de combate increíblemente, y esto a Polo le da rabia y se sorprende por la inutilidad de la joven, que es su personaje favorito para acabar de rematar. ¿Sí o no, Polo? Respóndeme eso. ¿Tu favorito, sí o qué? Muy fuerte.
dejó a Billy con una pistola y ahí es que pudo hacer algo. ¡Ey! Se llevó al Tyrant. Y bueno, y aunque, bueno, esto tiene su explicación de por qué, eso se lo vamos a explicar más adelante. Pero más adelante, también, vuelve una revancha, aunque en este caso se enfrenta a Billy Coen y Rebecca a la vez, donde le vuelven a ganar. Pero el que lo derrota definitivamente es el señorcito, el doctorito, el mismísimo, el Albert Wesker, posteriormente. Ahora, hablemos de las famosas fallas que se reportaban, y son graves, por cierto. Esta arma biorgánica, producto de sus mutaciones, presentaba la columna vertebral totalmente expuesta, e incluso su corazón sobresalía de su pecho, lo que lo volvía súper vulnerable, por decirlo así, en todos sus flancos, tanto frontales como en las traseras, ya que se comprometía a dos pilares, tanto su componente circulatorio, así como también el nervioso de esta arma bioorgánica. Por otro lado, se había comentado que este presentaba un gran deterioro neurológico, secundario a una alta exposición del virus T, lo que llevó a presentar una conducta muy primitiva. Siempre estaba como tembloroso, lo que habla del gran deterioro del área frontal del cerebro y cerebelo para coordinar sus movimientos de ataque. Aunque presentaba todas estas fallas, se permitió avanzar de forma muy rápida en el estudio sobre este tipo de arma bioorgánica, ya que tenía los componentes necesarios, solo faltaba desarrollar el componente del control, así como también evitar que presentara tantas áreas vulnerables. Este enemigo en el juego tiene una secuencia bastante sencilla. Lo primero siempre es esperar que él ataque primero, e incluso hay que evadirlo, es del lado izquierdo, ya que solo atacará con el brazo que tiene mutado, y se aprovechará para darle en la espalda, que si recuerdan hemos mencionado que es el punto débil de este enemigo. Mientras más artillería pesada tengas disponible, más rápido acabarás con este enemigo. Polo, ¿piensas que sería equiparable a algún tipo de oponente en la vida real? Vamos a ser realistas, un hombre de 2 metros, de repente algo ruso tal vez, un sicario, Shaquille O'Neal, entrenado con armas blancas y de repente por ahí, no creo que haya factibles para luchar contra un oponente inteligente y agresivo. Chuck Norris. Pero en el caso de Tyrant, por su deterioración, me trabé. No importa, son humanos. Solamente es alto y fuerte, no es inteligente. Amén. Como Shaquille O'Neal. Bueno, llegamos a la versión letal, al mismísimo Tyrant T002, como lo conocen los amigos. Este sí es considerado el primer Tyrant por tener el componente del poder y la inteligencia. Este fue creado en la mansión Spencer. Este vence en todos los aspectos a la versión prototipo y sentó las bases para la creación del Tyrant T103 por toda la información obtenida durante las observaciones durante la batalla con los Stars. Se tomaron ciertas bases de la versión prototipo donde utilizaron a un ser humano, y recordemos que considerando que se necesita infectar a una persona con ADN compatible con este virus para que no se convierta en un simple zombie, la compatibilidad necesaria, ya que se requiere ingresar una gran cantidad del virus al organismo para lograr esta hazaña. Pero recordemos que en el experimento previo se sabía que de este tipo de inconvenientes, así como también se controló mucho mejor el aspecto de las mutaciones, pero se dio un problema que el comportamiento de esta arma bioorgánica era impredecible y bastante agresivo. No permitía, por decirlo así, una batalla entre comillas controlada y no sabían cómo lo podrían contener posteriormente. Ok, ¿sabes? No sé qué dice humanos, pero creo que los Tyrant que se usó a partir de este modelo genético eran de unas personas en específicas, porque era muy difícil obtener los sujetos de prueba. Sobre todo los Tyrant son todos similares, si se dan de cuenta. Hasta donde recuerdo, se usó un modelo de una persona en especial, y adivinen qué. ¿Qué? Es ruso. Sergei Vladimir. Ok, él se unió a Umbrella. Tras algunos exámenes se determinó que era un sujeto compatible para convertirse en Tyrant, y el tipo fue clonado un montón de veces. Proyecto Tyrant a menudo. Recuerdan que fueron un pocotón después del 1 y el 2, ¿no? Adivinen quién. Vladimir, ruso de 2 metros.
Yo pensé que me ibas a decir Nikolai o Mikhail, pero bueno. No, estás pensando en otro juego. Todavía no llegamos allá. Pero se le dio el milagro a Umbrella, ya que ocurrió el incidente de la mansión. Así que ellos lo vieron como una oportunidad para realizar sus pruebas en una situación más que real y sin tener que pagar ni un céntimo. Este fue liberado por Albert Wesker con la intención de eliminar a los Stars restantes e incluso tomar nota como si fuera una exhibición de batalla de esta arma letal. Pero este atacó a Wesker sin pensarlo al salir de la cápsula. Durante la batalla, este enemigo es tan formidable que los Stars tuvieron que eliminarlo con un lanzacohetes. Eso me hace recordar, ¿te acuerdas cuando hicimos el speedrun con Chris? Que era solamente con el cuchillo. Y entonces, si fallabas el lanzacohetes, te contaban la bala. ¿Y te acuerdas cuando me agarré y me iba a hacer la fatality? Ay, no. Ay, yo lloré. Ese recuerdo, eso lo vamos a dejar más adelante para un anecdotario, chicos. Pero bueno, disculpen por haberme salido nuevamente del guión. Hablando un poco de sus características, esta versión tenía un aumento de tamaño por la producción de hormonas de crecimiento de forma acelerada. Mayor aumento de masa muscular producto de la hipertrofia de células musculares, pero a diferencia de la versión prototipo sí tenía unos reflejos mejor desarrollados e incluso podía regenerarse al igual que la versión prototipo. Pero lo que no se pudo afinar fue el comportamiento, ya que este se tornó más agresivo. Esto lo llevaba a que actuara solo por instinto y atacara a todo el que él consideraba una amenaza. Esto sí podría tener cierta relación, ya que para mantener un cuerpo con estas características tan demandantes de energía, debe tener predominantemente un sistema de alerta que libera neurotransmisores adrenérgicos, que serían preservados para supervivencia. Mientras que por otro lado, las áreas que no cumplirían esta función a nivel cerebral se verían totalmente atrofiadas, ya que no constituyen un beneficio del mismo e inclusive para seguir expandiendo el virus a otros individuos si se tiene contacto con su fluido corporal. También, si lo comparamos con la versión prototipo, pues este también presentó mutaciones que le llevó a malformaciones de uno de sus miembros superiores, que lo llevaba a transformarla en una garra, la cual usa en batalla, pero para suplir estas malformaciones se requirió también de una cirugía. Por eso le vemos un corazón expuesto. ¿Y eso en qué se traduce, chicos? Bueno, que es un área vulnerable y que podría aprovechar el contrincante para derrotarlo. Polo, ¿cómo crees que uno se enfrentaría a un enemigo de este calibre y qué recomendarías para derrotarlo? Bueno, aumento, pesado, mucha suerte, reza por tu vida. Son enemigos formidables si fuera de una perspectiva real. Sería complicado realmente detenerlo. ¿Qué te puedo decir? Busca la ventaja en el campo, debido a que si no te van a atacar o agredir, se mueven lentamente. No se la pasan corriendo por ahí como animales, como en otros ejemplos que tenemos que realmente son enemigos rápidos. En este caso se mueve lentamente, ataca, golpea, plomazo, por supuesto. Si tienes la Magnum, mejor, por sus armas de alto calibre. Y usa lo más dañinos que tengas a mano, porque posiblemente no sea suficiente para poder derribarlo. Y así de repente podrías enfrentarte a un caso hipotético de, no sé, mata a una persona que es de 2 metros con garras, super fuerza y super tamaño. Porque si me siento más tranquilo. Sí, no, hay que ser sincero, pues vamos. Pedro habla de Shaquille O'Neal, ¿no? Ha hablado de Shaquille O'Neal. Si Shaquille O'Neal te va a meter un puñetazo, considera que ese hombre mide como 2 metros y algo. Y el tamaño de su mano es más grande que un balón de baloncesto, y el balón de baloncesto es bastante grande. Así mismo, ese hombre te patea, o sea, ni siquiera estoy hablando de que tenga una garra. Ese hombre te mete una pata y te parte la existencia. Ahí va, sepa Dios con cuántas heridas internas adentro. Así que simplemente agarra lo más poderoso que tengas a mano y atácalo. Y atácalo, sin piedad, sin considerar y no pienses. Ahora, no lo hagan en la vida real, por favor. Estamos hablando de un juego. Aquí estamos hablando de un juego, no patrocinamos la violencia ni hablamos de violencia. Pero sí, o sea, eso sí sería una situación muy, muy difícil en la vida real. Desarmado y armado, dale con todo.
Ok. Bueno, con toda esta información ya hemos... ¿Qué? No, todavía no hemos terminado, velo. Bueno, ya entonces retomando el juego, este enemigo en el Resident Evil 1 tiene dos batallas. Una en el laboratorio que básicamente es la más sencilla, porque es como un tutorial. Aparte que el Tyrant está acabadito levantado, está cansado. Así como él va lento, lo que le da tiempo a alejarte y darle con lo mejor que tengas. Tú dale con la Magnum, con la PP7, con lo que tú tengas a mano y a disposición. En algún momento ese man se va a cansar. Él ya está cansado. Ya luego cuando se escapa y se da la final, luego cuando se da la final de la batalla en el helipuerto, es en donde el Tyrant sí ya se molesta, ya está prendido, ya se puso desodorante, ya está más que incluso puede correr, puede siempre ser evadido del lado donde no tiene la garra, aunque la primera vez asusta, ya luego se le pasa a uno, ya tiene Rexona, ya no te va a tumbar ese error, hasta que ya te tiran el lanzacohete y dices, bueno, se acabó esta joda, pues viene el bombazo. Y bueno, depende, porque algunas veces, como pude haberlo dicho ahí arriba, como sobre el speedrun que tuve hace un par de años con mi compañero aquí, se puede desviar el misil. Así que tampoco se desesperen pensando que perdieron toda esperanza, ¿eh? Como pueden ver, estos son los inicios del proyecto Tyrant. Ya posteriormente conocemos otras especies muchísimo mejores que estas versiones. Más sin embargo, es curioso saber un poco sobre cómo fueron creados, ya que muchos pensarían que solo mutó y listo, cuando en realidad llevó hasta procedimientos quirúrgicos, así que no era un proyecto muy factible en el sistema monetario. Aparte que se requería múltiples sujetos de pruebas para encontrar al genéticamente apto, por decirlo así. Y bueno, con toda esta información y un ruso, ya hemos terminado. Ahora sí, esperemos que esta sección haya sido de su agrado. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Recuerden escribir sus comentarios, apoyarnos con esa manita arriba, así como compartir el video con otros fans de esta gran saga que es Resident Evil y un tiranito. Deben estar pendientes al canal, ya que a medida que completamos juegos podemos abordar temas que les interese, así como la garra del Tyrant, y recibiremos sus recomendaciones con gusto. Nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Y ya saben, si ven a un hombre de 2 metros armado, huyan o denle con todo lo que tienen. Y si es peor, chao.